Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cortocircuito, nuestro primer programa. Ya estábamos ansiosos por querer subir. Un abrazo a todos y muchas gracias por formar parte de esta pequeña gran comunidad, rogando que sigamos creciendo y creyendo que será de bendición para sus vidas. Soy el pastor Lemuel Torres y este es el primer programa. Y antes de comenzar, les invitamos a que se suscriban en YouTube, en Facebook, como Cortocircuito estamos, pero también en Instagram, donde estaremos como Cortocircuito-51 y en TikTok como Lemuel Torres. Ahí estamos para servirles, pero también presentando cierto contenido y material que puede ser útil para ustedes y que sea de bendición también. Ahora sí, dando inicio a este primer programa en el cual quiero hablarles sobre este canal, el sentido de este canal, donde tendremos podcast, donde tendremos material, donde estaremos llevando algunos programas interesantes para ustedes, llamado Cortocircuito. También tenemos y somos conscientes que ya hay mucho canal, que ya hay muchos podcasts. Sin embargo, estamos comenzando este proyecto con mucho deseo, con mucho anhelo, deseando que sea de bendición para cada uno de ustedes, donde estaremos abordando y tomando temas importantes, donde estaremos también invitando a pastores, donde estaremos invitando amigos que no son pastores fuera de la fe cristiana, donde también estarán compartiendo amigos sus puntos de vista, dando sus opiniones respecto a lo que está pasando en el mundo cristiano, en el mundo, y es decir, un surtido rico, donde diríamos de esa manera, como ese tipo de galletas, un surtido rico, donde también abordaremos algunos temas que ustedes quieran que tratemos. Con gusto lo haremos y lo tomaremos en cuenta. Así que este primer programa, Cortocircuito, es para los que quieren disfrutar de todo aquello que están atravesando en sus mentes, en sus cerebros, y que han producido un cortocircuito en ustedes. Pero esto lo pueden disfrutar donde quiera que vayan, ya sea en la comodidad de su casa, mientras desayunan, mientras están platicando, o en algún momento del trabajo, o en algún punto donde tengan cierta oportunidad de poder escuchar este material y este contenido que traemos para ustedes. Ahora estoy solamente yo y disculpen, ahora sí, este salón estamos en adecuación del lugar, estamos acomodando donde vamos a estar, pero poco a poco estaremos ingresando y poniendo ya donde será nuestro estudio, pero ya queríamos empezar con nuestro programa. Pero bueno, entrando ya al tema, les explico el porqué del tema cortocircuito o por qué este canal se llama Cortocircuito. Cuando hablamos de un cortocircuito, se los voy a leer aquí como lo tengo, es básicamente un problema en una línea eléctrica que es originado cuando dos polos opuestos entran en contacto. Esto provoca una descarga y hace que la línea colapse. En pocas palabras, hermanos, como diría, o amigos que me escuchan y ven, como diría la hermana Yuri, con el apagón, ¿qué cosas suceden? Entonces, es un gran apagón, es algo que sucede en nosotros, es una descarga que hace que toda la línea eléctrica colapse. De esto se trata este canal, pero no precisamente de lo eléctrico, sino como lo decíamos al inicio, sobre lo que está sucediendo en el mundo cristiano, pero también lo que sucede en nosotros como seres pensantes, como seres racionales. Los cortocircuitos, hermanos y amigos, que podrían tener o que probablemente algunos de ustedes ya han tenido que enfrentar en la vida, o de otra manera decirlo, en nuestro cerebro. Recordemos que el cerebro es un órgano muy complejo, pues en el cerebro está o es el responsable de regular el cuerpo humano. Si yo muevo la mano, si la bajo, si corro, si muevo, es el mismo cerebro el que hace que haya un movimiento en el cuerpo. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, no hablo sobre un cortocircuito refiriéndome a alguna enfermedad o en un aspecto, como muchos podrían decir, que puede producir la droga, un cortocircuito y que nos deja fuera de sí, sino de un cortocircuito de aquellas ideas, de aquellos pensamientos, de aquellas confesiones de fe o filosofía de vida que sufren un cortocircuito. Es decir, cuando un polo opuesto entra en contacto con otro polo opuesto. Es decir,
algún punto diferente al que nosotros concebíamos y este hace que colapsemos, es decir, que haya un gran apagón en nuestro cerebro. En psicología, no sé si algunos lo han escuchado, se le conoce como disonancia cognitiva, es decir, hace referencia a la tensión, a la desarmonía interna del sistema de ideas, de creencias, de emociones que percibe una persona, pero no solamente a través de eso, sino que también puede producir un cortocircuito por las acciones de alguien que vaya en conflicto con su misma creencia o pensamiento. Cuando esto sucede, esta disonancia cognitiva, esto produce ciertos sentimientos de malestar, de incomodidad, de intranquilidad, incluso a la ansiedad, pero también de molestia, de enojo, en lo cual hace que explotemos. Para ser más claros en este tema, un cortocircuito se produce, por ejemplo, cuando toda tu vida has creído que pasando al altar y repitiendo una oración, como se le conoce ahora una oración de fe, tú puedes ser salvo. Y de repente llega alguien con argumentos distintos y te dice que no es por la oración de fe que eres salvo. Entonces, cuando tú eres atacado o viene ese polo opuesto, haces una explosión, diríamos, y empiezas a defender tu línea de pensamiento. Se empieza a citar lo que en cierta manera tú estás convencido de que es así. Por ejemplo, se utiliza mucho el pasaje de Romanos como para sustentar o argumentar que la oración de fe te hace salvo. Y el pasaje más o menos dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo regular, es el pasaje que utilizan. Y luego dicen, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el pasaje puede dar un muy buen argumento cuando tienes esa línea de pensamiento, pero cuando viene otro con otro pensamiento, con otra línea de pensamiento, con muy buenos argumentos, entonces para muchos puede producir un cortocircuito, es decir, ¿cómo es que no es por la oración de fe o repetir una oración? Porque cualquiera puede hacer, cualquiera puede hacer una oración de fe, pero no puede ser genuina. Ahora tiene su antecedente, la oración de fe, ¿y para qué lo hacían así? Sin embargo, no voy a enfocarme en esa área, solamente lo que puede producir diferentes polos opuestos para que produzca en ti un cortocircuito. Ahora, ¿cómo aplicaría este pasaje de Romanos para un mudo? ¿Cómo aplicaría para una persona que no puede hablar? O para aquella persona que creyó en su corazón, pero por cualquier razón no alcanzó a hacer una confesión de fe y murió, y no alcanzó a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Ahora, ¿qué pasaría con su alma? ¿Se condenaría? El mudo se condenaría porque no pudo confesar con su boca. Alguien diría, pero en su mente. Sí, pero la palabra no dice que confieses con tu mente, sino que confieses con tu boca. Y es ahí donde empieza una disonancia, es ahí donde empieza un cortocircuito. Y entonces podrías tener estos dos polos opuestos y para muchos, y me ha tocado verlos, se los digo, les hace una descarga en su pensamiento y produce un cortocircuito y no saben cómo reaccionar. Y la manera de reaccionar, por lo regular, es en enojo, en ofensas o de otra manera donde no pueden desarrollar o no pueden hablar lo que ellos quieren defender. Ahora, asimismo podríamos hablar de muchos más ejemplos, como por ejemplo, el caso de la perpetua virginidad de María. Recuerdo a un amigo que venía en un transporte público, venía de su trabajo, si en algún momento lo ve mi amigo y él lo pueda testificar, es que venía hablando sobre precisamente de María, o no tanto de María, bueno, hablamos de esa manera, pero la persona que estaba adelante no entendía lo que se estaba hablando, una mujer católica romana de Hueso Colorado, y él estaba argumentando y haciendo una afirmación que no, que María dejó de ser virgen una vez que dejó de concebir, a la vez de concebir a su hijo, es decir, a Jesús, y la palabra que dice que tuvo más hermanos en su argumento. Y esta mujer romana de Hueso Colorado se molestó
aun cuando ella no estaba en la conversación, pero el simple hecho de escuchar y su polo, su sentido, tenía algo concebido. Viene un polo opuesto y toca con su pensamiento, produjo en ella una molestia y empezó a, no sé si ofender, pero sí a defender su postura, pero de una manera sin argumentación. Ahora, por ejemplo, esto también sucede cuando alguien empieza a conocer que hay más confesiones de fe cristiana. Y es decir, empieza a ver que la denominación, la organización a la cual pertenece no es la única. Y que tiene más pensamiento, que tiene más doctrina diferente a la que él puede concebir. Recuerdo cuando yo estaba un poco más joven, que todavía lo estoy, como hijo de pastor, yo nací en una denominación, yo nací en una organización, y para mí esa organización y esa denominación era el cristianismo. Y los que no eran o de otra índole, de otra religión, o dos, eran católicos romanos. Ya cuando uno va creciendo y va indagando y va viendo, se da cuenta que la iglesia tiene mucha riqueza y que no somos los únicos, ¿verdad? O en este caso el pentecostalismo era lo único, o el catolicismo romano. Entonces, para muchos, aunque no lo crean, puede hacer una disonancia cognitiva, puede hacer un cortocircuito y produce intranquilidad, produce malestar o incluso lleva al enojo y a las ofensas. O como nosotros lo podemos llamar, hacemos herejes a otras denominaciones. Entonces, cuando hablamos de un cortocircuito, entendemos que esto ocasiona que el cable explote, y cuando este cable explota, se incendia y al final se tiene que cambiar toda la instalación eléctrica. Toda la instalación. Eso me hace pensar y analizarlo de esta manera, que ¿cuántas veces nos ha sucedido que cuando empezamos a estudiar o a indagar un libro, empezamos a leer un libro y escuchamos a alguien más con una postura diferente? Es decir, indagar en el tema, como diría la palabra, escudriñar en otro tema, ¿no? Y empezamos a cuestionar nosotros mismos nuestras posturas doctrinales, nuestras creencias, nuestras ideas. Llega un punto, amigo, en el que sucede que lo que nunca queríamos que sucediera, y es eso, una disonancia cognitiva, es decir, un cortocircuito. Ahora, esto es parte de nuestra vida. Esto nos sucede a todos. Eso nos pasa desde niños, cuando empezamos a tener una argumentación, una idea, un pensamiento, y vienen nuestros padres y nos dicen algo, y produce en nosotros un cortocircuito y no sabemos el por qué. Esto es en la vida. Cuando esto sucede en nosotros, podría ser algo bueno si sabemos enfrentarlo. Pero también es necesario ser pacientes en el proceso del cambio, porque muchos quieren llevar este proceso o lo provocan de la noche a la mañana y quieren ya pensar de manera diferente. Y esto no es así. Tenemos que ser pacientes porque el proceso de cambio es muy doloroso. ¿Por qué decimos que es doloroso? Es decir, que empiezas a cambiar todo. En este caso, hablando de una línea eléctrica, cambias toda la luz. Pero tú tienes ciertos pensamientos en tu cerebro que al final de cuentas tienen que ser cambiados y tienes que llevarlos a proceso, porque no es de la noche a la mañana. Es doloroso, ya que por lo regular lleva un tiempo largo razonarlo y desaprender, dijo un maestro, un amigo, desaprender lo aprendido. Es decir, aprendiste muchas cosas en una línea o tienes un pensamiento, pero ya empiezas a cuestionarte, empiezas a indagar, y es ahí donde empiezas entonces ese proceso de desaprender lo que ya aprendiste y aprender algo nuevo. Después de analizar todo esto, al punto donde quieras llegar o estar según la conclusión a la cual tú quieras llegar, al final es eso, estar donde uno pueda sentirse bien, donde puedas madurar y donde puedas crecer. Corregir es de sabios, cambiar de opinión es de sabios. Puedes retractarte, puedes cambiar, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. El cortocircuito quema todo, cambia todo y hace que haya un desprendimiento de algo para poder añadir algo nuevo. En fin,
Cuando hablamos de un cortocircuito, de esto se va a tratar. Veremos temas, veremos puntos de vista que probablemente pueda producir en ti un cortocircuito. Pero es el fin de este canal, de este programa. Tendremos de todo un poco. Y eso puede producir en ti algo que te pueda llevar a un cortocircuito. Por último, este programa y proyecto no es un lugar de debate, aunque no estamos cerrados a ellos. Nuestro punto no es debatir, sino presentar nuestros puntos de vista, llegar a una discusión probablemente, y si en alguna oportunidad se nos abre un debate, no personal, sino de abrir debates en este lugar, ojalá así sea. No estamos cerrados a ellos, pero es un lugar donde daremos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones ante las diversas formas de pensamientos en la fe cristiana, sus denominaciones, sus organizaciones. Así que si tú eres metodista, eres hablando de una denominación anglicano, eres bautista, de aquellos ya reformados o de aquellos que son pentecostales o de una otra denominación o incluso organización, veremos también sus dogmas, veremos nuestros puntos de vista, los puntos de vista de otros. Así que esto estará bueno. En sí, toda la riqueza del cristianismo, ustedes pueden tener su punto de vista, su opinión, pueden interactuar, pueden siempre hacerlo, pero también siempre hacerlo con respeto mutuo ante una diferente manera de pensar. Esto es cortocircuito. De esto queremos hablar, de eso queremos trabajar. Así que suscríbanse, compartan, síganos para así crecer en esta pequeña, gran comunidad. Soy el pastor Lemuel Torres y esto fue solamente un programa donde estaremos hablando de lo que se hizo y lo que queremos hacer en este proyecto. Así que espera el próximo video, esperamos hacerlo en vivo y asimismo poder seguir creciendo. Suscríbanse, compartan todo esto y crezcamos, no solamente en comunidad, sino también en sabiduría, conocimiento. Y también entendamos que no solamente estaremos enfocándonos en lo de la fe cristiana, sino que también estaremos abarcando otros puntos importantes de nuestra sociedad. Así que les mando un fuerte abrazo. Soy el pastor Lemuel y esto es Cortocircuito. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos.